Las piezas mayores son la torre con 5 puntos, la dama con 9 puntos y el rey con 0 puntos. El tablero cuando estamos jugando ajedrez. El tablero debe estar en medio de ambos jugadores y a la mano izquierda debemos tener una casilla de color negro para ambos, tanto los blancos como los negros. Las piezas se deben de colocar de forma que en las casillas del centro de la primera y la última fila, las reinas deben ubicarse en las casillas del mismo color de las piezas. Luego, a mano derecha debe colocarse el rey en una casilla opuesta al color de la pieza. En las esquinas deben colocarse las torres. Luego, a la par de las torres deben colocarse los caballos. Y a la par de los caballos deben de colocarse los alfiles. En la fila superior a nuestras piezas de mayor valor deben ir colocados los peones hasta ocupar toda la fila 2 y la fila 7 con los respectivos colores que corresponden. ¿Cuántas líneas tiene el tablero? El tablero tiene 8 filas horizontales, las cuales se llaman filas, y 8 líneas verticales, las cuales se llaman columnas. Asimismo, está compuesto por 26 diagonales. Cuando quedan pocas piezas en el tablero, con lo que las combinaciones de los movimientos son menos numerosas que en las etapas anteriores del juego. Las piezas con movimientos amplios como la reina, la torre o el alfil tienen más libertad de poder moverse. Los peones avanzados pueden llegar a coronar, con lo que el bando en desventaja pasa a tener ventaja. Verá que en este caso se sustituiría por una reina, por ejemplo. Y muchas veces no es extraño ver que las partidas terminen con más de 2 reinas. Los caballos asimismo pierden su importancia, pues no es necesaria su capacidad de salto, porque el tablero está realmente vacío. Y los reyes, antes que eran piezas, digamos, pasivas, se convierten en una pieza que puede ser ofensiva o defensiva muy útil, ¿verdad? El concepto de armonía en una partida de ajedrez significa coordinar las piezas y peones, o sea, las fuerzas en la ejecución de un plan con el objetivo de atacar el punto más débil de la posición adversaria. Los componentes de la posición y en qué constituye cada uno de ellos es el espacio, que en este caso sería el tablero en el que estamos jugando, el tiempo, que es el espacio-tiempo en el que podemos hacer el movimiento de las piezas y tenemos la oportunidad de ganar la partida, y la fuerza, que la hacen nuestras piezas y peones. Un poco de historia del ajedrez. El ajedrez fue originado en India en el siglo VI. Fue conocido originalmente como chaturanga. Este juego se difundió por medio de rutas comerciales como la ruta de seda y se expande gracias al Imperio Bizantino, donde toma popularidad en todo el mundo árabe. Llega a Europa probablemente también por medio de la ruta de seda en los años 700 a 900, donde recibe el nombre de ajedrez. En este punto ya habían ciertos cambios que la diferenciaban del chaturanga original. A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI se crea el ajedrez que conocemos actualmente. Esto es porque se adiciona la dama y el alfil en lugar de fers y fils, que eran piezas del juego anterior. Aquí también, gracias a la invención de la imprenta, se sientan las reglas y bases del juego para toda Europa.
Y conforme el juego se vuelve más popular, se ve la necesidad de crear torneos que al principio fueron liderados en el área de Europa por alemanes. Los torneos llegaron a ser campeonatos mundiales, y los campeonatos mundiales llevaron a la formación de la FIDE en 1924. El día de hoy les hablaré de los movimientos especiales, que son captura al paso, enroque y coronación de un peón. La captura al paso se puede dar únicamente cuando en el primer movimiento de un peón este se mueve 2 casillas y en sus casillas aledañas se encuentra un peón enemigo, como son estas blancas. El peón enemigo en este momento puede realizar una captura al paso moviéndose en diagonal a la parte posterior y realizando la captura. El enroque. El enroque es una forma de darle una protección extra al rey, y lo que implica es que el rey se puede mover 2 casillas. Es el único movimiento donde se puede mover 2 casillas en un mismo turno. Esto puede suceder únicamente si es el primer movimiento del rey, si este no se encuentra amenazado de jaque, o si por las casillas por donde pasa no se encuentran amenazadas de jaque. Se puede hacer tanto del lado del rey como de la reina, como lo demuestro a continuación. Aquí es del lado del rey y aquí es del lado de la reina. Por último, la coronación del peón. La coronación del peón lo que va a lograr es que el peón cambie por una pieza de un mayor valor, como lo sería la torre, el alfil, el caballo o la reina. Esto se logra cuando el peón llega al otro lado del tablero. Hoy les voy a hablar de la diferencia entre estrategia y táctica. Se podría decir que la estrategia es la que me permite establecer un objetivo y un panorama general de lo que quiero lograr, ya sea a mediano o a largo plazo, y la táctica es una serie de pasos inmediatos que me van a ayudar a obtener una ventaja inmediata y eventualmente llegar al objetivo que yo deseo. Un ejemplo, por ejemplo, en este tablero yo establecí desde el principio una estrategia de que quería atacar en el centro, y por lo tanto liberé con mis peones todo el centro y coloqué piezas fuertes tales como la reina y la torre en las casillas D y E. Ahora mi táctica en este momento podría ser mover la reina a E2 para protegerlo por medio de la torre, realizar un jaque y realizar un jaque mate. Esta secuencia de pasos inmediatos me ayudaron a cumplir con mi estrategia. Hoy les explicaré la diferencia entre el jaque y el jaque mate. La diferencia entre estas dos radica en el nivel de amenaza que se está teniendo hacia el rey, porque ambas son una amenaza al rey. En el caso del jaque es una amenaza de la que yo puedo salir, en el jaque mate no, como en este caso. Si el alfil en este caso decidiera atacar a mi rey, yo puedo ya sea comer al alfil con el rey o con la torre, saliendo de la amenaza. En cambio, en este caso, si la reina decidiera atacar a mi rey, no hay ninguna forma en la que yo puedo mover al rey o hacer que éste salga de la amenaza. Por lo tanto, pierdo el juego. Un jaque no pierdo el juego y un jaque mate pierdo el juego. ¿Qué condiciones debo de cumplir para poder realizar un enroque? Son 5 condiciones. La primera, que sea el primer movimiento del rey. La segunda, que sea también el primer movimiento de la torre con la que queremos hacer enroque. La tercera, que no haya piezas en medio de mi rey y mi torre. La cuarta, que mi camino para realizar el enroque no esté amenazado. En este caso está amenazado por el alfil, entonces yo no puedo realizar un enroque. Y la última, que yo no me encuentre en jaque. Si cumplo con estas 5 condiciones, yo puedo realizar un enroque. ¿Cuál es la importancia del enroque? Tiene 2 objetivos. El primero siendo alejar al rey del centro, que generalmente es la parte más vulnerable, y el segundo, acercar la torre al centro, donde puede tener un mejor desarrollo.
Hay diferentes tipos de notación en jugadas. El primero de estos y el más antiguo siendo el descriptivo. El descriptivo nombra a las columnas según la pieza que se encuentra en dicha columna al iniciar la partida. Como por ejemplo, esta columna se llama torre dama, la columna del caballo, caballo dama, la columna del alfil, alfil dama, la columna de la dama, dama, etcétera, etcétera. El sistema algebraico cambia este sistema y a las columnas les aplica una letra y a las filas les aplica un número. El sistema algebraico se divide en dos: el sistema algebraico completo y el sistema algebraico abreviado. La diferencia radica en que el completo describe de dónde viene la pieza y hacia dónde va. En cambio, el abreviado simplemente describe a dónde llegó la pieza. El sistema algebraico es el que está aprobado por la FIDE. ¿Qué es una combinación? Según Mikhail Botvinnik, una combinación es una maniobra forzosa que conlleva algún sacrificio. Este sacrificio se realiza al principio y es de una pieza generalmente de alto valor, y lo que provoca es que mi oponente no tenga más opción que seguir la secuencia que yo quiero que siga. Esto eventualmente a mí me dará un beneficio. Un ejemplo sería, en este caso, yo utilizo la reina para quitar el jaque, y para que las negras no queden con una pieza menos, obligo al peón a liberar la columna C. Luego, yo con mi torre capturo a la torre de las negras, y para evitar la pérdida de la reina obligo a la dama a capturar la torre. Por último, con este movimiento yo realizo un jaque y puedo capturar a la dama. Estos movimientos forzados, tanto del peón para liberar la columna C como de la dama para capturar a mi torre, eventualmente provocaron que las negras tuvieran una pieza menos de la que yo tengo, y me podría llevar a ganar la partida. Hay 3 jaque mates novedosos. Estos se efectúan en la apertura de la partida. El primero es el jaque mate de loco, que es causado por una mala apertura de las blancas. Como pueden ver, la dama puede realizar un jaque mate en el segundo movimiento. Tenemos el jaque mate del pastor, que este funciona atacando la casilla más débil de las negras, que sería F7, porque solo la defiende el rey. Tenemos que desarrollar la dama al inicio, no es muy recomendable, pero si muchos jugadores principiantes caen en esta trampa. Y aquí realizamos el jaque mate. Hay otra variante, que es colocando la reina en F3. El requisito sería que las negras no saquen el caballo para poder realizar el jaque mate aquí. Y el tercer jaque mate novedoso es el de legal. Este es un poco más elaborado y requiere el sacrificio de la dama. Este es el error que deben cometer las negras para que funcione este jaque mate. G6. Sacrificamos nuestra dama. Le hacemos un jaque al rey, solo se puede mover a E7. Y le hacemos un jaque mate. 3 ajedrecistas famosos son Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, José Raúl Capablanca. Una partida termina en victoria para un jugador cuando este logra hacer jaque mate. Aquí nosotros, las negras, podemos realizar un jaque mate colocando la reina en D8, ya que el rey no tiene ningún lugar para moverse para salir del jaque. No podemos capturar a la reina de ninguna manera y no podemos bloquear el jaque con ninguna pieza, por lo tanto es jaque mate y nosotros ganamos. Las aperturas se pueden clasificar de 3 maneras distintas: en abiertas, semiabiertas y cerradas. Todas las abiertas comienzan con E4, E5. Todas las semiabiertas comienzan con E4 y alguna otra jugada que no sea E5, por ejemplo una defensa Caro-Kann.
con C6. Y las aperturas cerradas se inician todas con D4, D5. Algunos de los principios generales del medio juego son: 1. Imponer una ventaja material. Al final, un peón de diferencia nos puede ser la diferencia entre ganar o perder. 2. Ganancia en tiempos. Si nos quedamos sin tiempo, perdemos, así que jugar rápido y hacer que nuestro rival piense más sus jugadas puede ser ventajoso y ganar por tiempo al final. 3. Eliminar piezas defensoras importantes del adversario para reforzar nuestro ataque. 4. Facilitar la defensa al eliminar piezas que el rival está usando para atacarnos, de esta manera nos protegemos. 5. Estropear la estructura de peones del enemigo. Y 6. Un paso forzado a un final posicionalmente ventajoso. Los 3 pasos a seguir para anotar las jugadas para el sistema algebraico abreviado son: 1. Número de orden de la jugada seguido de un punto. 2. Inicial mayúscula de la pieza que mueve, salvo los peones que se denominan por la inicial minúscula de la columna donde se encuentran. 3. Nombre de la casilla donde se ubica la pieza con la jugada. E4, E5 se denomina así porque son peones, entonces solo mencionamos la columna que estamos moviendo. Ahora, si queremos mover caballo F3, tendríamos que denominar el número de la jugada 2, luego una C mayúscula para indicar que es el caballo el que estamos moviendo, y por último indicamos la casilla, que sería F3. Uno de los principios fundamentales para la apertura en un ajedrez es justamente el dominio del centro. 2 es el movimiento rápido de las piezas y eficaz. 3 es no mover una pieza más de una vez a menos que sea necesario. Y 4 sería poner en seguridad al rey. Una quinta sería no mover la dama tan temprano. El valor relativo de las piezas es un sistema de cuantificación que se les otorga a las piezas para determinar la fuerza de cada pieza de manera estándar y para que matemáticamente se pueda calcular la pérdida o ganancia de material durante el juego. Así es como el valor estratégico de las piezas no tiene un papel formal en el juego, pero es útil para los jugadores y también es útil, se utiliza en el ajedrez de computadora para ayudar a los programas de ajedrez a evaluar sus posiciones. Y por lo que, si se llega a un final con igualdad de material y una posición muy buena en ambos bandos, terminaría en tablas, o tendría a terminar en tablas. Uno de los mates más básicos es justamente el mate con 2 torres. Eso se trata de un bando con solamente el rey y otro bando con las torres con 2 torres y el rey como tal. Impide el movimiento del rey hacia otras casillas y le hace un jaque directo. Otro de los mates más comunes es justamente el mate de rey-dama. Esto lo que hace es justamente que el rey del bando enemigo no puede capturar a la dama y la dama le hace un jaque mate evitando que el rey pueda escapar a cualquier otro lado. Otro de los mates más comunes es justamente rey-torre. Cuando el rey de un bando está justamente en la parte en un lado del tablero y no puede escaparse, por lo que el otro rey cubre justamente las otras casillas, haciendo que el mate sea por medio de la torre que cubre todas las casillas que podría haberse movido el rey primero. Otro de los mates más comunes es justamente lo que sería el mate del rey y los 2 alfiles. Aquí lo que pasa es de que le hacen un jaque con el alfil como tal, ya sea de casillas negras o casillas blancas, dependiendo de la esquina del tablero, y no pueda moverse a cualquier otro lado del tablero como tal. Al mismo modo, también encontrando un poquito lo que sería el mate del caballo y el alfil como tal. Lo que hace es que abrías al rey rival hacia un lado y no podría escapar porque el caballo cubre una de las casillas, el otro rey cubre otras casillas y es un jaque a la descubierta por medio del alfil como tal. Todos se dan cuando el rey queda sin ventaja como tal. El rey ahogado no es muy diferente a como debería ser. Aquí, por ejemplo, si la dama como tal se pudiera mover a esta casilla en vez de a esta, haría un jaque mate como tal, así como lo hemos visto justamente con el mate alfil caballo, solo que en este caso aprovecharemos la dama como tal en lugar del alfil. En el caso de que no existiera esta dama o estuviera en cualquier otro lado del tablero y le tocara a las negras mover, se puede notar que el rey como tal en cualquier movimiento que haga se pone en una posición de jaque,
Por lo tanto, no hay una posición legal en la cual el rey pueda moverse sin que se ponga en peligro, digamos. Por lo tanto, se considera que es un rey ahogado y por lo tanto se declara tablas. 5 ejemplos en los cuales se declara tablas por escasez de material es cuando se enfrenta rey contra rey. No hay momento en que uno de los dos pueda hacer jaque mate. Que se encuentre rey versus rey Arfir, que tampoco se puede considerar jaque mate. Le puede hacer jaques relativamente infinitos, pero solamente se tiene que mover a una casilla no amenazada. Y esto llega a ser un final aburrido y de empate. También se encuentra lo que es el final Arfir contra Arfir, que es otro final de tablas. No hay forma en que ninguno de los dos se pueda hacer jaque mate. También se encuentra el final, que es rey contra caballo y rey contra 2 caballos y rey. No hay forma en cual los 2 caballos hagan en algún momento jaque mate, es imposible, y en el caso de un solo caballo también. Se dice que un jugador ha llegado al final de su apertura cuando realmente las torres se intercomunican, es decir, cuando ya se hace todo el movimiento como tal y las torres llegan a un momento en el cual están completamente comunicadas, dando fin a justamente lo que sería una apertura. Las piezas tienen un verdadero valor justamente cuando son capturadas nada más. Ahí es cuando justamente se considera que una pieza vale tantos puntos o vale otros tantos puntos. Y, como tal, uno de los 3 objetivos que se persigue cuando se busca intercambiar piezas es acercar la posición a un final deseado, simplificar la jugada o simplificar la posición del tablero. También como buscar un valor adecuado o buscar una pieza de valor mayor a la que se intercambia.